Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado. Había ya, creo que un mes que la última vez que estuve aquí al frente, y siempre uno está en el corazón con todos ustedes, acordándose, y ahora nos tocó presentar la palabra del Señor. Y yo espero que no sean mis palabras, sino que sean las palabras de nuestro Dios que viene revelando, ¿no? Que en primer lugar no sea para ustedes, siempre digo que sea para mí, que me transforme a mí, ¿no? Entonces cada uno de nosotros debe ser, no es para otra persona, es para mí, ¿no? Entonces, mis hermanos queridos, voy a presentar el tema, preparándonos para el juicio, lleva el título. Lo saqué de aquí, Sermones Escogidos, se los aconsejo que lo puedan adquirir, son 2 tomos. Es un libro muy que nos enseña los sermones que nuestra hermana Guay en diferentes épocas, en diferentes momentos ella presentó. Entonces lo recapitularon y lo pusieron ahí. El tema que yo hoy día voy a dar, ella lo presentó en Suecia el 27 de junio de 1898. Lo encontramos en manuscrito número 6 de 1886. Hermanos queridos, es importante el tema que es, como hemos leído, mi tema, mi versículo de introducción, si alguien se acuerda dónde se encontraba, Apocalipsis 20:12. Y entre todos vamos a leer. Y vi, dice, Apocalipsis 12, dice, y vi muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Un momento atrás, yo le decía al hermano Rodi que casi esto, después del 14, 15, casi no me gusta presentarlo, porque yo me enfoco más ¿a dónde? Hasta el cierre de la gracia. Pero también es bueno presentarlo para saber cuál va a ser el resultado ¿de qué? De ser rebelde a Dios. ¿Cuál es el resultado de aquella persona que desobediente o rebelde? ¿No? Es importante, porque también tienen un juicio. ¿Cierto o no cierto? También tienen una resurrección. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere estar en esa resurrección. Que esa segunda resurrección dice que van a levantarse. ¿Cómo se van a levantar? Tal como fueran, ¿dónde? A la tumba. Grandes personas, dice, enormes de estatura, se levantarán. Antidiluvianos, que con la misma fuerza y con la misma gana de muerte que tuvieron en ese momento se levantarán. Yo sé que nosotros peleamos para no estar en esa. Toda nuestra vida nos estamos preparando para estar ¿qué? En un lapso de tiempo de 1000 años antes, porque los 1000 años después no es para nosotros, no debe ser para nosotros. ¿Sí? Hermanos, el capítulo 20 nos habla de ¿qué? De que hay un milenio. ¿Sí? Y en el 5 dice, mas los otros muertos, el versículo 5 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, después de 1000 años estos se van a levantar. ¿Sí? La primera resurrección, viene Cristo, nos vamos, y después Satanás va a ser ¿qué? Atado, ¿dónde? Aquí no va a poder estar
porque todos los que se quedan, los que no tuvieron partícipe en la primera resurrección, se quedan y Satanás está aquí rondando porque ya no tiene a quién atentar y engañar. Hermanos queridos, por eso es que debemos nosotros entenderlo, porque entender el ciclo que viene, los 1000 años después, nadie va a querer estar, ninguno de nosotros. Aquellos que se rebelaron contra la ley de Dios, aquellos que se rebelaron contra Dios, ahí estarán levantándose. Entonces ahora vamos a entrar a mi tema que dice el 12, y los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, ¿sí?, para los malos, para aquellos que nosotros debemos entender que hay en el mundo, en el calendario profético, hoy estamos en un juicio investigador. ¿Y quiénes forman parte de este juicio investigador? Los que alguna vez, ¿qué dice? Entraron, ¿qué? En el servicio, en el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, por eso es que ese es el primer gran juicio. En el segundo juicio, los que están perdidos, no se hace el juicio para ver si por qué estuvieron perdidos o por qué tal vez tengan la oportunidad de salvarse. No, ese juicio ya es solamente para demostrar al universo y a todas partes por qué tal persona se perdió. ¿Sí, hermano querido? Esta solemne, yo quise llevarlo a esto para que podamos darnos idea de que vivimos un tiempo solemne ahora nosotros, que es el tiempo del juicio investigador. En este momento, los seres humanos que están vivos, tenemos la oportunidad de ¿qué? De tener un libro limpio en el cielo. Hoy, yo digo de los cristianos que aún están con vida, porque no es verdad como ponen algunos cuando se muere, por ejemplo dicen que en paz descanse y de Dios goce, y ¿han visto ustedes cuando dicen, no? Entonces yo siempre digo que en paz descanse, porque no puedo decir que Dios goce, porque nosotros no creemos eso, ¿cierto? Ayer yo miraba una foto y decían así, de un ser querido que ellos tenían, y decían así: está al lado de Jesús, o está al lado, es una estrella. Yo a veces quisiera contestarle, pero a veces no es prudente, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que hoy se puede acabar nuestra esperanza, y mientras hoy tengamos todos nosotros, en este momento reconocemos el juicio investigador, eso me lleva ¿a qué? A tener una preparación. Sí, hermanos queridos, el objetivo de este tema es ver que después de cierto tiempo, de 1000 años, va a haber un grupo al cual ninguno de nosotros quiere estar. Porque en esa resurrección no tenemos parte. Porque en esa resurrección no hay parte ¿para quién? Para los que quieran ir al cielo, porque ya no están. Pero sí hacemos todo lo posible. Y si Dios nos llama al descanso, estar presente cuando Cristo nos llame en la tumba. Hermano querido, cuando usted habla de que pronto va a haber un caos en la tierra, tanto en lo económico, en lo político y en lo natural, le dicen a usted que usted está loco. Cuando usted dice, hermano, esto va a pasar esto, usted le dicen, no, este hombre está, porque la ciencia dice, así dicen ahora, porque la ciencia dice, pero yo no creo en la ciencia, yo creo en Dios. Y la palabra me dice que pronto va a pasar unos eventos en todos los sectores, en lo político, en lo social y la naturaleza también. La naturaleza va a empezar ¿a qué?
va a haber una destrucción. Lo que vemos ahora pronto no va a haber. Lo que usted ve ahora pronto va a ser que consumido por las llamas. Y cuando usted lo presenta así, usted es una persona que le falta algo. Porque no nos sincronizamos con el pensamiento científico de ahora. Algunos creyendo ser científicos o con ciencia, ¿no? Esa ciencia que de verdad, que creen muchas cosas, pero que sacan a Dios, entonces no es una ciencia que salva. A estas personas que piensan así, fueron las mismas personas que pensaron antes del diluvio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Antiguamente la tierra fue destruida en su totalidad. ¿Con qué? Con agua. Hoy va a ser destruida en su totalidad con fuego consumidor. Y cuando usted presenta esta situación, no para asustar a las personas, sino para decirle que se encamine en qué, se encamine en el camino de la verdad. Usted, si lo presenta, usted se pueden burlar de usted, pero no importa. En el capítulo, vamos a hacer una historia. En el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, es una repetición de lo que se va a hacer. Lo que pasó en el pasado, lo mismo va a pasar. Y dice así, capítulo 6, versículo 3 de Génesis, dice, y dijo Jehová, pronto dirá Jehová también, pronto la ira de la copa se llenará, subirá, y entonces también como dijo, y dijo Jehová, también pasará para este tiempo. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Lo dijo en el diluvio. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hace más de 150 años que se está predicando que Cristo viene pronto. A Noé se le dio 120 años. Y 120 años Noé que estuvo predicando. Muchos creyeron, muchos no creyeron, muchos se burlaban. Y algunos que creyeron fueron tapados ¿por quién? Por la famosa ciencia de ese tiempo. ¿Sí? La sierva del Señor dice que cada martillo era ¿qué? Una predicación, una amonestación. Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo estamos diciendo como iglesia que Cristo pronto vendrá? Y como iglesia nosotros presentamos una doctrina, la doctrina del ¿qué? Del juicio investigador. Casi ninguna iglesia lo presenta. Y en ese juicio se van a pasar ¿qué? Todos los hechos de cada persona que una vez entraron a ¿qué? Al conocimiento de Dios. Estoy hablando del primer resurrección. La sierva del Señor dice, los habitantes del mundo antiguo recibieron durante 120 años un mensaje de advertencia, pero no quisieron escucharlo, por tanto se apartaron del mensaje de la verdad que Dios le envió. Este mensaje, hermano, nuestro mensaje no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque en primero dice que nosotros no es fácil porque nosotros intentamos levantar ¿qué? La ley. ¿Y quién le gusta qué? ¿Quién le gusta que lo amoneste? ¿Saben por qué nuestras iglesias no están llenas? ¿Saben por qué? Porque les cuento, el sábado para los negocios es mejor. Usted en sábado gana más. En sábado gana más, tiene más clientela. Sí, pero nosotros entendemos que este día es santo y sagrado. Y este día es para Dios. ¿Me entiende? Por eso es que nosotros no tenemos iglesias con 3,000, 4,000 personas y 2 servicios por día.
Porque a la gente no le gusta la reprensión. ¿A quién le gusta que le reprenda? No le gusta la reprensión. Y la ley de Dios es una reprensión que te hace ver tu error, que te hace ver tu dificultad. Preparándonos para el juicio, hay muchos puntos. Hay mucho que tenemos que estudiar. Hay mucho que podemos hablar. Pero me voy a enfocar en 2 o 3 puntos esta mañana. ¿Y saben qué? Así como fue en el tiempo de Noé, hubo una preparación. Quienes se prepararon pudieron pasar esa inundación. Hoy, el otro punto que quiero tocar, y en este me voy a quedar un poquito, es que tenemos un registro permanente. Usted quiere vencer el juicio, entienda que hay un registro de cada uno de nosotros en forma permanente. La lección decía, es bueno, decía, ver a la persona por lo que hizo en el pasado. No. La persona no se queda, la fe no se puede quedar en el pasado, la fe es de constante crecimiento. Su vida es de constante crecimiento. Los hechos no es de lo que hizo, sino de lo que para viviendo. Hermanos queridos, por eso es que debemos entender que tenemos un registro que se está llenando hoy, su libro está llenándose hoy. El problema es qué le estamos metiendo a esos libros. ¿Qué están registrando los ángeles en esos libros? En el Rival Herald del 19 de enero del 1896 dice los siguientes: aunque todas las naciones deben pasar en el juicio delante de Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo íntimamente y escrutadoramente, como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada día registra minuciosamente en los libros del cielo una representación exacta de cada ser humano. Todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, es registrado. Pero no solamente lo que hacemos, sino hasta lo que pensamos. Porque Dios escudriña nuestros pensamientos. Por eso, entendiendo que está haciéndose todos los días registrado, tengo un registro diario, entonces me debe llevar a pensar que yo necesito hacer algo. Me debe llevar a una reforma en mi vida. Me debe llevar ¿a qué? A un cambio total de vida. Cada uno de nosotros hemos avanzado en ciertos aspectos, pero aún tenemos ciertos aspectos que tenemos algunos defectos. Entender eso, que hay un registro que se está registrando en este momento, me debe llevar a pensar a que eso que aún me falta, necesito vencerlo. Necesito vencerlo con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Porque a menos que no esté vencido, porque yo puedo decir, no, yo lo sé. Yo puedo decir, no, ya ese camino ya lo caminé, sí, pero te falta algo. Y nadie que no haya vencido los defectos de carácter en su vida va a entrar al cielo. No. Tenemos que entrar limpio. Que en nuestra hoja de vida diga confesado y perdonado. Esa debe ser nuestra preocupación. ¿Y cómo me preocupo? Porque entiendo que hay un tiempo destinado para que yo haga ese trabajo. ¿Sabe qué dice este librito? Estamos en prueba. Cuando lo leí así cortito, estamos a prueba en este mundo. Cuando lo leí así tan pequeñita esa expresión, estamos ¿a qué? En prueba en este mundo. O sea, ¿cómo estamos?
Estamos siendo probados. Estamos siendo investigados. Estamos siendo ¿qué? Escudriñados. Estamos siendo juzgados. Eso debe ser para nosotros ¿qué? Una preocupación. ¿Cómo voy a pasar el juicio en estas condiciones que estoy? Eso me debe llevar ¿a qué? A una meditación profunda. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo, ¿no? ¿Qué dijo el joven rico? Esa debe ser una pregunta de nosotros. Ahora, si sé que está habiendo un juicio y no sé cómo debo hacer para ponerme ¿qué? En línea con Dios, dice, ahí Jesús mismo nos dio la respuesta. Jesús, vamos a ver lo que dice Jesús. Vamos a buscar nuestra Biblia. Vamos a buscar en Mateo 26, 41. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo es la forma, cómo yo puedo vencer este evento que se está llevando a cabo? Mateo 26, 41. Hay algo que Jesús me dijo, cómo yo puedo vencer en este momento. ¿Y qué dice? ¿Cómo? ¿Hay un secreto aquí? Sí, ahí está. Velad, ¿qué dice? Y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se lo contaba la otra vez, no sé si aquí lo conté. Yo salgo de trabajar a las 7 de la mañana. Y siempre yo ponía, y ustedes saben, yo sé que ustedes escuchan, porque también sale el hermano, la radio, no, ¿cómo es? Las 6:70. Sí, pero yo lo escuchaba cuando salía de trabajar todos los días. Y yo ya me estaba porque ahí solamente es política, ¿no? Hasta yo ya me estaba convirtiendo en político porque todo lo que usted escucha lo trata de repetir. ¿Lo trata de qué? De repetir, ¿no? Lo que entra por sus ojos, lo que entra por sus vistas, usted trata de qué? De repetir. Y dije, no, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces ahora intento y créanme, hermanos queridos, créanme, velad. Y créanme que cuando yo me fijo las cosas del mundo, yo me comparo al mundo. Yo quiero seguir al mundo. Yo quiero seguir la opinión del mundo. Yo quiero ser parte también del mundo. Y no sabemos que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. Y bueno, y contiendo la historia. Entonces medio que ya yo me estaba medio que odiaba esto o que odiaba algo. Ya me empezaba a hacer efecto. El espíritu político de mentir y de todo lo que hay. Entonces ya no, esto no puede ser así. Entonces agarro y créanme, me pongo a escuchar himno. Y entonces, ¿qué hace? Y lo lleva y lo eleva, hermano. Créanme, cuando usted escucha himno, lo eleva. Cuando usted escucha las cosas del mundo, lo lleva para el suelo. Lo destruye. ¿Sí? Hermanos queridos, Cristo mismo nos dio la oportunidad de poder estar, ¿qué? A reglas. Velad y orad. El que está velando está pendiente. Si yo le decía, hermano, como dijo Jesús mismo, si el ladrón dice que viene, usted va a estar durmiendo. ¿Va a estar? ¿O qué va a estar haciendo? Va a estar con todos los sentidos. Cristo quiere que velemos y oremos. No solamente que velemos, sino que dentro del continuo estar atento, debemos que estar orando. Porque es la única manera que el ser humano puede entrar en una relación íntima con su Creador. Ay, hermano, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno, yo le voy a decir porque yo le voy a decir desde un punto de vista espiritual, porque eso me compete a mí decirlo.
desde un punto de vista. ¿Y cómo, hermano, sabe usted que se va a relacionar con Dios y es vencedor? Porque la Biblia me lo dice. Porque cuando, un ejemplo nomás, cuando ¿qué estuvo Jesús? Jesús estaba orando, ¿no? ¿Y qué hacía Pedro? ¿Y qué hacía el otro? Estaban durmiendo. ¿Estaban velando? No estaban velando. ¿Y qué le produjo esa situación? A Pedro le condujo que negara a Cristo. Porque si Pedro hubiera velado, no haya cometido el error. Entonces, Dios me está dando las armas, velar y orar. ¿Por qué qué? Porque para que no entréis en tentación. Y vuelvo a mi ejemplo que di hace rato. Mientras más tiempo yo estoy en las cosas del mundo, la tentación entra más rápido y hace un nido en tu cabeza. ¿Sí? Pero mientras yo estoy conectado con el cielo, la tentación no entra. Por eso dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto ¿a qué? A ayudarte, a transformarte, a guiarte. Pero entiende que solo tú no puedes porque tú eres débil. Tú eres débil. Comentario bíblico sobre este punto dice, hablando dice, con referencia a 42, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir el Señor en cuanto a la manera en que Cristo se preparó para hacer frente a la tentación. Él ayunó, él oró con fervor y se entregó plenamente a Dios. Por eso fue vencedor. El Espíritu, dice, la facultad superior de la mente compara con la experiencia de Pablo relatada en el Romanos 7:15. No hago lo que entiendo, sino lo que no quiero hago. Eso es el Espíritu que te da las facultades mentales para darte cuenta que lo que estás haciendo que no quieres. El Espíritu Santo te da las facultades mentales para entender dónde estás parado. Y dices, de verdad, estoy parado en camino, estoy camino de refaloso, estoy parado en arena. Porque el Espíritu te da esa experiencia. Pablo entendió que en realidad lo que yo no entiendo porque él le tenía, el Espíritu Santo estaba abriéndole y te quiere abrir la mente para que tú, en donde te encuentres y donde estés trabajando, tú sepas lo que estás haciendo. Apreciado hermano, está dispuesto, está listo para ayudarte. El Espíritu Santo está listo para ayudarte. Pero a menos que tú dejes entrar al Espíritu Santo para ayudarte. Otro punto que nos dice, porque dije que voy a tomar solamente 3 puntos. Otro punto es, le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que le dijeron cristiano? ¿A quién? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué le decían cristiano? ¿En dónde? ¿Por qué? Porque hablaban de Jesús. ¿Sí? Entonces eran cristianos. ¿Nosotros somos cristianos o no? Somos cristianos. Y como cristianos, para que seamos verdaderamente la palabra cristiano, debemos también escudriñar la palabra del Señor. Si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, somos cristianos de nombre. Porque la Biblia habla de ¿quién? De Cristo. Y yo para ser cristiano también tengo que alimentarme de lo que Cristo me da. No puedo ser cristiano y no leer la Biblia. Es imposible. ¿Dónde se ha encontrado? Yo no puedo ser boliviano y nacer en Brasil. No, yo no sería boliviano, sería brasilero. O en cualquier país. Yo soy cristiano porque me alimento de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice escudriñad las escrituras, porque ¿qué? Porque ellas dan de mí. Entonces, para que usted sea cristiano, ¿qué tiene que hacer? Velar, orar y escudriñar la palabra. Porque usted puede orar, usted puede velar
¿Pero qué va a velar? Un militar cuando vela tiene un propósito, porque el soldado tiene un propósito, ¿sí? El soldado tiene un propósito porque está en guardia. Y si no tuviese propósito de que esté en guardia, se va a dormir porque no tiene propósito. Usted tiene un propósito. El propósito de velar y orar es para que usted pueda acercarse y conocer a quién, a Jesús. Y usted conoce a Jesús mediante el estudio de la palabra del Señor. Se nos recomienda San Juan 5:39. Veamos qué dice. Para los que somos cristianos. 5:39 de Juan nos dice: escudriñad que las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? Entonces, ¿dónde tenemos la vida eterna? Escudriñando ¿qué? Las escrituras. Y cuando usted escudriña las escrituras, hermano querido, no va a caer en qué, en suposiciones. Usted va a tener una fe firme. Y ellas, porque ellas, ahora somos cristianos, dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Se dan cuenta, hermano? Algo que me impresionó: los judíos tenían un conocimiento supuestamente de la palabra en ese tiempo. Y dice así: si los judíos las hubieran escudriñado con el ojo de la fe, ahora vamos a entrar con la fe, hubieran estado preparados para reconocer al Mesías cuando Él estuvo entre ellos. Había conocimiento y estudio de parte de los rabinos, de parte de los escribas, de parte de los fariseos, sí, había. Pero carecía de algo muy importante que nosotros tenemos que cultivar: la fe. Y cuando nosotros, hermanos, estudiamos con esa ansia ponemos la fe en Jesús y estudiamos con esa ansia de ser transformados, no vamos a caer como cayeron ellos, que dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. ¿Estudiaban ellos? Y les cuento que siguen estudiando, siguen esperando a su Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías, porque no estudiaron bajo la luz de la fe. Hermano querido, otro punto que quiero hablar con ustedes cuando vemos el mundo, cuando vemos que el mundo se entrega a la búsqueda de los placeres y de la indulgencia del apetito, deberíamos llorar entre las entradas y el altar, clamando: perdona Jehová tu pueblo y no entregues al oprobio de tu heredad. Estamos viendo nuestra necesidad de también del estudio de la palabra. Ese va a provocar a nosotros, cuando vemos el mundo, cuando vemos el pecado, no nos vamos a regocijar. ¿Vamos a qué? Vamos a lamentar. Hermanos, vamos a lamentar lo que está pasando, porque es momento de que el ser humano levante su cabeza y entienda el momento sublime que está viviendo. Pero si usted tampoco no se compadece para llevar el mensaje, hermano, usted no está haciendo la obra que Dios quiere. Hermano, vamos a hacer la obra misionera, se me ocurre y yo lo he dicho, asumo ay hermano, ¿sabe qué? Está fuerte el sol. Así, yo en algunos momentos lo he dicho, al cual así que es tiempo de que debemos llorar por lo que está pasando.
debemos llorar por lo que el mundo va a entrar. Debemos llorar, ¿por qué? Porque nosotros debemos ser una mano amiga para darle ayuda. Nosotros debemos llevarle el mensaje a ese mundo que está cayendo. Ahora nuestro trabajo es llevarle. El que lo acepte o no lo acepte ya que depende de ellos. Hoy de nosotros, nuestro trabajo es llevar el mensaje. Hermano querido, por eso yo les digo ahora, si queremos encontrar la verdad, queremos encontrar una vida piadosa, tenemos que velar, orar y estudiar la palabra del Señor. Otro punto, hermano, que quiero tocar es que entendamos que otro punto para vencer y estar firmes, pero para la salvación, es que entendamos. Cuando entendamos este otro punto, vamos a reaccionar también como cuando reaccionamos que estamos siendo juzgados y todo lo que estamos haciendo está siendo anotado. Entonces nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo, qué estamos pensando, nuestro tiempo, en qué lo estamos invirtiendo. Pero cuando llegamos a este otro punto, que debemos entender que estamos siendo juzgados y que hay una ley que es como una norma por la cual estamos siendo juzgados, no nos queda más que reconocer que su santa ley está vigente todavía. No nos queda más reconocer y ensalzar lo que el mundo cristiano que está pisoteando. No nos queda más que estar convencidos que Dios, en pleno juicio, su ley que saca para hacer el juicio es la ley de Dios. Esa ley que se dio en el Sinaí, esa es una norma de juicio que tiene Dios. Y por eso me preocupo para ser obediente a su ley. Un momento estaba conversando con un amigo que es cristiano y que fue al seminario, porque van al seminario, y me dice, no, es que ustedes después los adventistas se quedaron allá, se quedaron allá antes. Cristo es la nueva forma de trabajar, de hacer en el hombre el milagro de la transformación. Cristo, solamente Cristo. Y con la muerte de Cristo se cesaron la ley. Empezamos a hablar un poquito. Pero entendamos que la ley es una norma de juicio. Santiago, eso se la saben de memoria, 2:12. ¿Qué dice? Así, hablad, ¿qué dice? Y así proceded, como lo que ha de ser juzgado por la ley de la libertad. Entendamos que hay un juicio y que la base del juicio es su santa ley de la libertad. Santiago, capítulo 2, versículo 12. Hablad. El apóstol exhorta a sus hermanos en la fe a esforzarse para que sus palabras y acciones diarias se sujeten a la ley de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Que sus palabras y sus acciones diarias se sujeten ¿a qué? A la ley de Dios. La afirmación de Santiago de que somos responsables por nuestras palabras y nuestros hechos es característica de él. Es a otra alusión a la enseñanza de Cristo en capítulo 12 de Mateo, versículo 36. Entonces, hermanos, esforcémonos, ¿qué dice? Para que nuestras palabras y acciones diarias sean sometidas ¿a qué? A la ley de Dios. ¿Sí? Tu pensamiento, tu obra deben ser sometidos.
Ese muchacho me decía, bueno, no muchacho, ya un señor, porque es de mi edad, me decía, no, que la ley. Entonces nosotros desconocemos, si no tenemos una ley, el hombre sin ley se desenfrena, ¿no? Estados Unidos no tiene ley, váyase a ver, váyase y pase un stop y que esté un policía ahí. A mí me pasó, yo me acuerdo que estaba con mi hijo mayor, estaba en Okeechobee y Haverhill, los militares, no me acuerdo. Y no fue que me quise pasar, sino que lo vi el amarillo y le adelanté. Y cabal, cuando estoy llegando, ¿cuánto me da rojo? Y lo veo, eran las 7 de la noche. Por suerte no me vio el policía, dice. Así digo yo, y le digo a mi hijo, yo ¿dónde iba a saber que el policía era el que estaba atrás? O sea, todos mis hechos tienen que estar enmarcados ¿a quién? En la ley de Dios. Mis pensamientos en la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la ley de la libertad, que da libertad al ser humano. Yo no me salvo, yo no guardo la ley para salvarme, por supuesto que no, pero soy salvo para obedecer. Y cuando usted está salvo, cuando usted está contento por una cosa, ¿qué hace? Yo voy a obedecer. Cuando nos casamos, venimos de diferentes hogares, ¿no? Y vamos a formar otro hogar. Y cada uno viene con sus propias características, ¿no? ¿Verdad? Con nuestros propios impulsos. Entonces, ¿qué es lo que pasamos? Y bueno, creo que yo he cambiado mucho. Pero ¿qué es lo que cambiamos? ¿Por qué? Porque nos van a meter juicio, porque nos van a pegar, porque nos van a lastimar, ¿o por qué cambiamos? Porque queremos agradar, ¿cierto o no es cierto? Empezamos a cambiar por amor, queremos agradar. Lo mismo es la ley de Dios. Usted es salvo y entonces como es salvo y como en su corazón hay un sentimiento de amor a Dios, entonces usted empieza a cambiar. Y le dice, Señor, mándame lo que yo quiero cambiar. Y entonces así la ley se hace fácil de llevarla. Y así la ley es como debemos cumplirla. El registro de la vida de cada ser humano será un día revisado por Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe en todo, con haberle levantado de los muertos. Entonces hay una seguridad de que va a haber un juicio, de que hay un juicio, ¿no? Y que el día lo tiene señalado. Entonces entendamos que nuestra ley que nosotros como adventistas presentamos no es la ley de la esclavitud, más al contrario, es la ley de ¿qué? De la libertad, que nos libera. Si usted iría por un camino y en ese camino es dificultoso y puede encontrar hasta la muerte, y si no hay ningún aviso y que sea de noche, usted va a caer a ese abismo. Pero si hubiese un aviso, usted y obedece ese aviso, usted se salvará. Pero cuando corremos sin la ley es como correr a ciegas sobre la noche. Por eso es, hermano querido, que esta ley es la ley de la libertad. En Conflicto de los Siglos 640 dice, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. ¿Qué dice? Lamentablemente muchos cristianos rechazan la ley sin darse cuenta que al rechazar la ley de la libertad están rechazando al autor
de ella. Al pisotear la ley de Dios se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Él. ¿Por qué salen esas ideas de que la ley era para los judíos o que ya no estamos bajo la ley? Porque Satanás es el que ha nublado la mente. El primer ángel dice, llama a qué, temed a Dios y darle, lo invita a alabar como creador de los cielos y la tierra. Para hacer esto deben obedecer su ley. ¿Para qué dice? El primer mensaje dice, temed a Dios y darle gloria, y lo invita a alabarlo como creador de los cielos y de la tierra. Para hacer esto, para alabarlo como creador del cielo y la tierra, usted debe obedecer ¿qué? La ley. Porque reconoce a Dios como creador, como salvador, como triunfador en su vida. Sin la obediencia a sus mandamientos, ninguna, escuche, qué terrible esto es lo que se va a leer. Escuche lo que va a decir. Sin la obediencia a los mandamientos, ninguna oración puede ser agradable para Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermanos queridos. Ninguna adoración, dice, sin la obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede ser agradable a Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando usted no está viviendo esa vida que Dios quiere de separación, hasta nuestras oraciones son un estorbo. ¿Sí? La única forma cuando no es estorbo para Dios es cuando usted va y le pide perdón por lo que ha hecho. Pero seguir orando y estamos en pecado, eso a veces es hasta abominación, hermano. ¿No? Hermanos queridos, voy a terminar con este punto. En el ejemplo de Daniel 5:23. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel 5:23? Este rey energúmeno, vamos a poder decir así, ¿qué hizo? Trajo todos los vasos, todas las tazas, todos los platos, ¿no? ¿De dónde? Del templo, ¿no? Que había traído a Babilonia, que habían traído ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Y qué pasó esa noche? No entender, hermano, no entender primero que hay un registro que se está haciendo en el cielo. Y si sabiendo en ese registro no me lleva a velar y a orar y a escudriñar las escrituras, estamos en grandes problemas. ¿Saben por qué? Porque así el ejemplo de Belsasar puede ser también nuestro ejemplo de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Su nombre fue hallado que falto. En el día del juicio, si nosotros no nos ponemos en orden con las cosas de Dios, nuestro nombre también puede ser pasado por alto. Pesado, estamos ahorita en un juicio. Ustedes han visto yo sé que muchos de nuestros países todavía, antes ya no hay en mi país, pero antes hacían unas pesas, no sé si se acuerdan, aquí le ponían unos fierritos y aquí le ponían el arroz y todo eso, ¿no? Estamos así, estamos siendo pesados todas nuestras acciones. Quiera Dios que el lado que es de la perfecta obediencia sea el más pesado. Sí, hermano querido.
Hay muchos que no tienen en cuenta la palabra tekel. Pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falso. La santa, eterna e inmutable ley de Dios es norma por la cual será probado el hombre. Esta ley define a los que debemos y lo que no debemos hacer. Querido hermano, quiero terminar con usted esta mañana entendiendo que tenemos en nuestra mano poder pasar el juicio y poder pasar favorablemente el juicio. ¿Sí? Una de las formas que hemos dicho, primero vimos que está habiendo un registro en el cielo. Entender eso me debe llevar ¿a qué? A velar y a orar. Entender que la ley de Dios es una norma de juicio. ¿Ya? ¿Qué debo hacer entonces si sé todo eso? Debo buscar con un corazón contrito, ¿qué? A Cristo crucificado. Porque en ese acto de Jesús, el hombre puede encontrar la perfecta armonía para encontrarse algún momento con Jesús. No es el hombre que puede cambiar, es Dios. Te cambia Jesús a través de quien, de su Espíritu, te va haciendo crecer. Lo hará. Si perdemos el cielo, perdemos todo. Si perdemos el cielo, perdemos todo. Entonces, mi hermano querido, hoy debemos enfocarnos en lo más precioso, que es Cristo Jesús intercediendo por nosotros y Cristo Jesús perdonando nuestros pecados. Debe ser nuestra meditación, debe ser nuestra diaria necesidad encontrar a Jesús para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar. Los que puedan arrodillarse, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Jesús, puesto de rodillas para pedirte el perdón de nuestros pecados. Muchas veces pecamos sabiendo, sin saber, mental. Oh Señor, lo único que te podemos pedir es que nos pongas un corazón de carne, que nos puedas lavar, Señor, el corazón. Lava nuestro espíritu, nuestra mente. Queremos acercarnos más a ti. Queremos deleitarnos más en las cosas que tú nos das a través de la palabra del Señor. Queremos que nos pongas esa fuerza para estar velando y orando, Padre. Porque el ser humano no quiere, Señor, hacer estas cosas. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en cada uno de nosotros para que tenga esa necesidad de ti, que tenga la necesidad de aprender para poner en práctica. Oh Señor, gracias. Gracias porque yo sé que escucha nuestras oraciones. Limpia cualquier obstáculo para que nuestras oraciones puedan llegar hacia ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, límpianos, porque queremos que nuestras oraciones lleguen a ti, Padre, para suplicarte el perdón de nuestros pecados. Aquí en esta iglesia hay muchas necesidades, tanto espiritual, física, económicas. Suple, Jesús, suple esas necesidades, por favor. Y en el resto del mundo, Señor, de tus obreros, de tus hermanos que están arrodillados en este momento, reconociendo tu gran día, Señor, tu sábado, también ayúdales a que se purifiquen, Padre, como es nuestra necesidad también. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, en este día y que nos pueda ir preparando para ese gran encuentro contigo. Queremos estar de pie en aquellos que dicen: aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Queremos estar en ese grupo, Padre,
Pero para ese grupo necesitamos de ti para que tú transformes nuestra vida y creas una reforma en nuestra vida. También te pedimos por el alimento que va a ser ingerido, que sea de provecho para nuestro cuerpo. Es mi deseo en oración en esta mañana. Amén.